Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. José Antonio Jiménez de las Heras es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en narrativa cinematográfica, cine político y estética del cine. Es fundador del Centro CREAV, pionero en divulgación científica audiovisual. Ha dirigido proyectos en África, Latinoamérica y la Antártida. Ha publicado investigaciones sobre cine africano y es autor de numerosos artículos y documentales emitidos por Televisión Española. Su labor combina docencia, creación e investigación, con un fuerte enfoque internacional y social. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario de TV UAC. Hoy nos da mucho gusto, tenemos un invitado, maestro, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y vamos a hablar de lo que es su especialidad, de lo que él hace, que es el lenguaje audiovisual. Sí. Bienvenido, José Antonio Jiménez de las Heras. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Pues podríamos decir, hablar de cine, pero no es solo cine, ¿verdad? No, no es solo cine. Platícanos, ¿qué has hecho? Bueno, yo originalmente siempre digo, y es cierto, yo soy profesor de cine porque doy la asignatura desde hace 25 años de narrativa cinematográfica, que de hecho es mi asignatura, y luego puse en marcha otra asignatura que no estaba como tal, estaba, digamos, integrada en otras asignaturas, pero no había una específica sobre edición y primero fue edición y montaje, se llamaba, esa diferenciación que hacemos en castellano que no existe en ninguna otra lengua, y ya luego es edición y postproducción. Entonces esas son, digamos, mis dos áreas de especialidad académicas. Luego, respecto a digamos, a la parte de investigación, a la parte de realización de artículos, de libros, etcétera, pues también escribo sobre cine, entre otras cosas, porque bueno, fui colaborador literario, crítico, como se quiera decir, de la revista Dirigido, que es la revista más antigua de crítica cinematográfica que hay ahora mismo en España. Nació a primeros de los 70 y hoy sigue en marcha, y bueno, pues tuve 10 años colaborando con ella, y pues escribí ahí cerca de un centenar de artículos en esa... ¿De crítica de cine? Sí, sobre crítica, más es una revista más enfocada hacia el análisis, está entre la crítica y el análisis, también te permite luego a lo mejor hacer algún formato más largo, alguna entrevista publiqué durante ese tiempo, y de hecho mi despedida fue precisamente con un estudio sobre un director que es Robert Rosen, que fue el director al que yo dediqué mi tesis, y sobre el que he escrito una monografía en castellano, que es la primera que se ha escrito en castellano sobre este autor. ¿Se supone que cine negro? Sí, Rosen es uno de los, digamos, podríamos decir que es uno de los padres de lo que se llama el film noir norteamericano, tanto en su etapa de guionista como en su etapa como director, por lo menos en su primera etapa como director. Probablemente era su película más conocida hoy por hoy, aunque me sorprende que cada día es menos conocida, antes era bastante conocida, es El Buscavidas, se titula originalmente de Hustler, con Paul Newman, que es una película que está ambientada en el mundo del billar, pero que bueno, trata temas mucho más allá del mundo del billar, sobre la sociedad, sobre el artista en la sociedad, sobre una mirada crítica con esa sociedad, sobre, bueno, en fin, muchas cosas, sobre todo una redefinición de lo que es el ganador y el perdedor, algo tan querido en la sociedad, tan entroncado en la sociedad norteamericana, y cada vez más, por desgracia, en la sociedad europea, esa idea del ganador y del perdedor, basado en el éxito económico y en el progreso social. Sí, sí. O sea, no en el progreso social, sino en la escalada social, diríamos, mejor dicho. Sí, no progreso. Sí, claro, es hasta insulto, ¿no? Loser, perdedor. Sí, totalmente. Pero bueno, como decía alguien, en un mundo en donde los ganadores son aquellos que devoran a los otros, es casi preferible ser un perdedor. Creo que lo decía Pasolini, aunque elegía a los perdedores, como tantos y tantos directores de Hollywood que han elegido a los perdedores antes que a los ganadores, porque quizás sean mucho más interesantes. Más interesantes, y además sufrió algo de persecución política, ¿verdad? Sí. Él estuvo muy
dentro de todo lo que, de todos los sucesos de lo que se llama la caza de brujas, Sí. que no es la caza de brujas de las brujas, sino Que también caza, la hubo. También. Pero es la caza de, digamos, la persecución de comunistas, Sí. primero en Hollywood y luego a nivel general en la sociedad norteamericana, pero bueno, él había pertenecido durante 10 años al Partido Comunista, había sido muy activo además dentro del Partido Comunista y bueno, pues tuvo bastantes problemas. De hecho, fue citado fue citado 2 veces. La segunda tuvo que negarse a colaborar y eso le costó 2 años de parón profesional y al final pues terminó cediendo y terminó colaborando con el Comité de Actividades Antiamericanas y eso es algo que marcó su carrera y su visión del mundo a partir de ahí. Y también su maduración como artista, porque yo creo que sus 2 grandes películas que siguen siendo, para mí, 2 de las mejores películas de la historia del cine, sus 2 últimas películas, de Huxley y Lilith, son fruto directo de sus experiencias traumáticas con el comité, en donde él, a través de una metáfora personal, luego las evoluciona hacia una reflexión mucho más general sobre la sociedad y sobre otras muchas cosas. Y desgraciadamente, José Antonio, en Estados Unidos y volvemos a la carga. Volvemos, ¿no? Volvemos. Parece que el ser humano nunca aprende. Sí. Y ahora tenemos a un señor como el señor Trump, que bueno, no sé, para mí es un fascista. Y estamos nos está llevando a una situación peligrosísima al mundo, Sí. porque es un señor que desconoce nada sobre la política, tiene un total desconocimiento sobre la política internacional y sobre muchos temas, y los maneja como si fuera, como está acostumbrado a manejar sus negocios inmobiliarios en Manhattan, pero claro, la política internacional no es un negocio inmobiliario en Manhattan. Gracias. Todavía. Todavía. Bueno, sí, y ni le importa lo que... No, en absoluto. O sea que... Y acá en México, claro, no es igual y la represión no es así, pero pues, tampoco se está usando ya criticar, ¿no? O sea, No, la crítica siempre es peligrosa. Sí. Para el que critique y para los criticados, para los dos. Entonces, Creo que en Europa hombre, en Europa creo que... hay más oxígeno, creo, ¿no? Sí, no, hay más oxígeno. Lo que pasa es que en Europa, metiéndonos ya en otros vericuetos, en Europa está habiendo una preocupantísima, una muy preocupante ascenso a la ultraderecha. Sí. Que volvemos ¿Qué al crees? mismo. Sí. Parece que no hemos aprendido después de una guerra mundial, de una segunda guerra mundial como la que vivimos y después de tantas cosas como las que hemos visto. Pero la ultraderecha está consiguiendo, y el problema es que está consiguiendo venderse muy bien entre la juventud, Sí. porque lo ves en la juventud española que están consiguiendo penetrar muy bien con su mensaje, quizá porque son muy hábiles en el uso de las redes Sí. sociales, porque también el lanzar mensajes falsos es casi gratuito y puede ser mucho más atractivos que la complejidad de la verdad. Hay veces que la simplicidad de la mentira es más atractiva que la complejidad de la verdad y la gente la compra antes. Pues sí. Entonces, bueno, pues ahí... Pero bueno, yo confío en que los ciudadanos europeos sepan ver esto y tengan la madurez suficiente y sobre todo la memoria histórica para no caer en las redes de esta gente, pero vamos, ahí los tenemos en Hay diferentes países. Hay una gran tarea de la izquierda que también ha dejado... No ha sabido comunicarse con esos sí, jóvenes. la izquierda tiene que hacer una autocrítica. Yo creo que tiene que hacer una autocrítica porque no puede solo echar valores fuera, o tiene que hacer una autocrítica y tiene, sobre todo, porque es necesario volver a reconquistar a ese voto joven. Sí. Porque es que ese voto joven... yo lo veo en la universidad y lo veo en mi propia facultad. Mi propia facultad, el perfil del alumnado ha cambiado mucho. Sí, es decir, hace años era un alumnado absolutamente de izquierdas y hoy está más allá de la derecha. Muchas veces te sorprende, sobre todo porque en carreras como la nuestra, que tiene una parte artística, creativa, pues siempre se tiende, digamos, mucho más a la crítica, una visión crítica de la sociedad, tal. Pero precisamente eso se está perdiendo. Yo creo que eso es un tema importante. Es decir, la juventud tiene que recuperar esa visión crítica de la sociedad, de sí misma, inclusive, de sus mayores, de todo. Tiene que saber poner en cuestión todo porque además es el momento de ponerlo en cuestión en la juventud. Entonces, creo que ahora mismo hay un cierto conformismo, hay una cierta deriva que es peligrosa. Sí. Pero yo espero que se recupere, sinceramente. Sí, un hueco que
que se deja, pues lo llena alguien. Perdón por la digresión política, pero es que te has dedicado al documental también político. Bueno, el documental político no, más bien al cine político. Al cine político. Sí, precisamente Rosen es un director que tiene una componente ideológica muy importante y a mí, bueno, pues siempre me ha gustado investigar dentro de lo que es el cine y la política. De hecho, yo tuve un curso de doctorado, cuando se hacían cursos de doctorado, tuve un curso de doctorado que era sobre política e ideología en la historia del cine, porque es algo que siempre me ha interesado. De hecho, una parte de lo que me interesaba de Rosen era precisamente su militancia en el Partido Comunista, la visión crítica con la sociedad norteamericana que vuelca tanto en sus guiones como en sus películas, toda su participación, o digamos toda la implicación que tuvo en la caza de brujas y lo que supuso la caza de brujas, ¿sí? Porque realmente la caza de brujas, lo que hace el Comité de Actividades Antiamericanas es una desarticulación ideológica del cine americano. El cine americano había conseguido una articulación ideológica y social muy importante en los años 30, que durante los 40 y sobre todo con todo el movimiento antifascista con la guerra, pues eso digamos que se consolidó, y a partir de la llegada de la Guerra Fría hubo una clarísima intención de desarticular ideológicamente el cine norteamericano, y de hecho exitosa. Se consiguió porque durante los 50, si uno revisa el cine de los 50, ve que ese compromiso, esas voces críticas, esas películas que tenían una mirada poco amable sobre la sociedad norteamericana, casi desaparecen mucho comedias, tal, etcétera, y hasta los años 60, en donde digamos vuelve a haber un espíritu crítico, y además vuelve, pues bueno, con todos los movimientos del 68, el cine norteamericano no se rearma ideológicamente, o sea que, y bueno, y hoy tenemos de nuevo pues la intención de desarmarlo ideológicamente a través de los poderes públicos, como pretende el señor Trump. Sí, hasta perseguir se pelea con Hollywood, y eso, no sé, más bien sería pregunta, pero el cine más crítico de la sociedad estadounidense se hizo al margen de Hollywood. Sí, de hecho, una vez más, volviendo a la figura de Rosen, que ha sido pionero en muchas cosas, Rosen fue pionero en el cine de la costa este, en el cine que se separa de Hollywood y busca además Nueva York un poco como centro de producción, y donde tenemos a gente pues como Sidney Lumet, por poner un ejemplo, y el propio Kazan y otros muchos, que dejan Hollywood, digamos, un poco al margen y se van hacia la costa este queriendo hacer un cine más crítico, separado de, digamos, esos oropeles de los cantos de sirena de Hollywood. Y sí, es decir, que ese cine, digamos, ha habido una contraposición. Cada vez hay menos cineastas políticos en el seno de Hollywood, pero bueno, todavía quedan algunos. Es una pena que, por ejemplo, alguien como Tim Robbins, que es un grandísimo actor y que ha hecho 3 películas, que son 3 películas además también, digamos, político-ideológicas, abandonó hace tiempo la dirección de cine. No lo sé muy bien, porque las 3 películas que hizo me parecen excelentes. De hecho, la primera película que hace Tim Robbins como director, que es Ciudadano Brothers, me parece, si no recuerdo mal el nombre, sería una película a revisitar, porque es casi un retrato de lo que es Donald Trump y de lo que han sido las campañas de Donald Trump. O sea que sería una película a rescatar para poder reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy día. Con lo cual, bueno, vemos que la historia es cíclica y que muchas cosas del pasado nos vuelven a seguir, nos sirven para reflexionar sobre el presente. Sí, o sea eso de que siempre va avanzando, pues ojalá, pero no es así. No, de hecho, Rosen hizo una película que se llama Todos los hombres del rey, y que sería también perfecta como un análisis del señor Trump. O sea que volvemos a esa estructura cíclica un poco de la historia. Bueno, ahí está una tarea para la coordinación de cine de la universidad, de poner a disposición del público en su repositorio esas cintas que no se encuentran. Encantado de colaborar en ello. Y José Antonio, en España, durante el franquismo, hubo grandes cineastas que tuvieron que trabajar afuera de España. Bueno, tenemos el más grande cineasta que ha habido en la historia del cine español, y que es el único que yo creo sinceramente que puede codearse con los más grandes. Cuando me refiero a los más grandes me refiero a Murnau, a Ford, a Hawks, a Wells, a Chaplin y a tantos otros, que es Luis Buñuel. Y que hizo
el grueso de su obra está hecho en México. Aquí en México. Y de hecho fue un cineasta que durante muchos años se despreció incomprensiblemente digamos, la obra mexicana porque se consideraba como un cine pobre o hecho con pocos recursos o tal, cuando el 80 o más por ciento de la obra de Buñuel es mexicana, y además encontramos grandísimas películas, obras maestras, que a mí me parecen como él, como Archibaldo de la Cruz, como Nazarín, y como El Ángel Exterminador y como tantas otras que hizo por aquí. O sea que, sí, que es un cineasta compartido entre España y México, que es el mejor, yo creo el mejor cineasta que hemos tenido en lengua castellana, desde luego, en la historia, y es de verdad uno de los grandes. Sí, con películas en efecto mexicanas. Y una actriz mexicana preferida de él era Silvia Pinal. Sí, Silvia Pinal. Bueno, no sé si preferida, muy empleada. No, sí, sí, pero sí era una de las actrices que me gustaba. De hecho, yo tuve el honor y el placer de poder conocer a Silvia Pinal hace muchos años, porque hicimos precisamente un congreso sobre Buñuel en la Universidad Complutense. Montamos un congreso, mi maestro y mentor Antonio Castro y yo, sobre el centenario de Buñuel en el año 2000, porque él había nacido en 1900, y tuvimos la suerte de poder traer a Silvia Pinal al congreso, y tuve bastante relación con ella durante la semana que estuvo. Y bueno, pues es una mujer, aparte de una mujer encantadora, era pues una auténtica estrella de las antiguas, de las de verdad. Y incansable. Bueno, pues pero por ahí en sus memorias Buñuel dice, no sé si en El Ángel, o refiriéndose al Ángel Exterminador, dice, bueno, Silvia Pinal la tuve que emplear por la producción. Sí, bueno, Gustavo la Triste era el se enojó, pero no es cierto, a ella le gustaba. Y Buñuel, las declaraciones de Buñuel siempre hay que cogerlas con pinzas, porque casi es mejor la gente que habla sobre Buñuel que el propio Buñuel, porque en Mi último suspiro la gente siempre se refiere a esa autografía, está llena de mentiras y de ocultaciones, como a él le gustaba, porque a él le gustaba, cuando Max Schaub le preguntó qué le gustaba, si que le interpretaran o que le adivinaran. Y él inmediatamente, sin tener ningún tipo de duda, dijo que me adivinen. Que me adivinen, sí. Entonces creo que es bastante significativo. Sí, como otro español ilustrísimo, Picasso, que dijo que él pintaba falsos Picassos en ocasiones muy provocadores. ¿Y cómo ves, qué nos dices del cine español hoy? Bueno, yo creo que el cine español, yo no soy muy fan de reconocer del cine español que se ha hecho en las últimas décadas. Creo que hay gente que tiene talento y que puntualmente pues ha hecho cosas interesantes, pero creo que bueno, ahora está surgiendo una nueva generación de cineastas, y sobre todo de cineastas femeninas, de mujeres, que están llegando al cine, que están reclamando un sitio y que están haciendo películas muy interesantes. Veremos a ver cuál es la evolución, porque claro, nunca se sabe, luego hay que ver la carrera con perspectiva, pero sí es cierto que en los últimos 5 o 6, la última década están apareciendo nuevas figuras pues interesantes. También directores como Sorogoyen, que es alguien que está teniendo mucha repercusión, o alguien como Oliver Laxey, que ha ganado ahora en Cannes, que ha presentado en Cannes su última película y que ha tenido bastante repercusión. Entonces, bueno, tendremos que mirar el futuro con ilusión y con esperanza. Con esperanza, sí, con esperanza. Y José Antonio, ¿cómo ha cambiado el perfil de los alumnos de cuando empezaste a ser profesor o cuando estudiaste? Porque estudiaste... Yo empecé en mi facultad en el año 90 y me quedé allí. Llevo mucho más de media vida, llevo 30 años allí y hace 26 que soy profesor en esa facultad. Bueno, ha cambiado bastante, ha cambiado bastante el perfil. Quizá ahora el alumno, no sé, le veo con menos ganas, con menos interés, con menos compromiso del que había antes. Pero me temo que es una cuestión generacional, y me temo que es una cuestión generacional a nivel un poco global. Aunque bueno, nosotros estamos aquí porque estamos ahora impartiendo un curso en la escuela de verano de la UAC, de la Escuela de Cine de Verano de la UAC.
y la verdad es que yo estoy muy contento con los estudiantes porque muestran mucho interés, son muy participativos, tienen una ilusión que me agrada mucho y tienen muchas ganas de hacer cosas. Entonces, bueno, pues ojalá quizás que sean los elegidos, no lo sé, porque hombre, siempre encuentras alumnos que tienen ese perfil. Pero es cierto que en general el alumnado parece más apático, y no sé si quizá además el tema de la pandemia haya todavía incidido más en esto y nos falta un poco todavía recuperarnos. Pensamos que estamos recuperados, pero quizá no estamos todavía recuperados de todo ese momento que hemos vivido y que a lo mejor no hemos terminado de procesar y que a los jóvenes les ha afectado mucho más quizá que a los que ya teníamos otros instrumentos, otras herramientas emocionales para enfrentarnos a esto. No, y es que su experiencia educativa durante la pandemia... No, eso ha sido terrible, Yo es que odio toda esa enseñanza online, la enseñanza no presencial es una cosa que me parece... Yo necesito el contacto con la gente, necesito el intercambio. Además, eso aquí en México, los que tenían claro. los medios para conectarse, ¿no? Nosotros tuvimos que reconvertir una universidad presencial de 70.000, 80.000 estudiantes en una universidad online. Mucha gente decía que qué bien, que venía el futuro. Yo decía, por Dios, que no sea el futuro porque me parece una distopia, o distopía. Y bueno, pues prefiero que el futuro sea seguir teniendo alumnos en las aulas a los que poder mirar a los ojos y con los que poder tener un intercambio, un feedback, saber que ellos están recibiendo algo y cómo se están sintiendo ante eso. Sí. No les gusta, bueno, a los alumnos de aquí les dices, vamos a hacer esto por Zoom y no, profesor. No, me alegro, persona. Me alegro que sea así, Sí, no les gusta en general. A mí tampoco, a mí nada. ¿Tú por qué, cómo recuerdas que te empezó a gustar el cine para dedicarte a él? Pues he de decir que quizá mi primer recuerdo cinematográfico es entrar en una sala oscura y ver a unos bichos extraños tocando música de jazz en una película que se llama La Guerra de las Galaxias, que nos marcó a todos los chicos de mi generación, vamos, a todos los niños de mi generación de 1971. Y bueno, pues realmente es el primer recuerdo cinematográfico que tengo, lo tengo muy, muy grabado. Y bueno, no sé, es que me gusta el cine desde que soy pequeño y tengo pasión por el cine. Quizá también tiene que ver con que tengo una familia en la que tanto a mis padres como a mis abuelos les gustaba mucho el cine y que en España, como en tantos otros sitios, el cine era el entretenimiento principal de la gente durante muchos años. Entonces en mi casa se respiraba y se vivía el cine y se veía cine constantemente y constantemente íbamos al cine, no solo a ver los estrenos, sino reestrenos, películas antiguas, etcétera. Casi era una liturgia ir al cine antes. Sí, lo era y es una pena que eso se haya perdido un poco. Sí. Entonces creo que eso es importante, pues, es igual que el cine es con respecto a los libros. Creo que la gente que lee, la gente que es apasionada del cine, de la lectura, de la cultura en general, es porque en sus casas, a pesar de que sus padres, como es el caso de los míos, no sean universitarios, pues han tenido esa pasión, ese gusto y han sabido transmitírselo a sus hijos. Claro. O sea que... Ya no nos va a dar mucho tiempo de algo más, pero he leído en tu reseña que tienes cierta especialidad en documental, sobre todo del continente africano. ¿Es así? A ver, nuestros documentales son fundamentales. O sea, yo me dedico al documental sobre ciencia, no al documental científico, sino al documental sobre divulgación científica, que es diferente, son dos cosas diferentes. Habría que diferenciar lo que es el documental científico con el documental de divulgación científica. Entonces, nosotros lo que creemos, hace muchos años montamos un centro, que es el Centro de Creación de Contenidos Audiovisuales para la Investigación y la Docencia, que es el CREAF, antes llamado Plataforma de Divulgación Científica, y con ese centro lo que pensábamos es que era obligatorio, la universidad tiene una cierta obligación con la sociedad, no cierta, sino una obligación con la sociedad de transmitir lo que se está haciendo, de saber en qué se está gastando el dinero y la inversión que se hace en la universidad pública, y que la sociedad tenga claro que además eso revierte en su beneficio y que precisamente por eso es necesario mantener y sostener la universidad pública y hacer que cada vez pueda crecer más. En ese sentido fue con lo que nos animó a poner en marcha esto. También la idea de ofrecer a los jóvenes
otro tipo de alternativa, es decir, la vocación científica, es decir, que la ciencia puede ser apasionante, divertida, puede ser tan apasionante como el fútbol o como los videojuegos o como cualquier otra cosa. Y a raíz de ahí, pues bueno, montamos este centro, tuvimos suerte de conseguir un proyecto para montarlo y empezamos a trabajar. Y una de las casualidades o una de las causalidades de la vida fue el poder empezar a hacer proyectos en África, sobre todo proyectos de cooperación científico-técnica con diferentes universidades, y eso pues bueno, me ha permitido conocer una parte del continente africano, porque el continente africano es sobre todo bueno, de la parte subsahariana, pero he conocido unos cuantos países y bueno, pues es un continente que sinceramente me fascina. Yo creo que cualquiera que ponga el pie allí, pues se siente casi inmediatamente conferido por ese ambiente primigenio, por ese ambiente que de alguna manera te llama. A mí desde luego me pasó y entonces pues bueno, intento todos los años viajar a África, tenemos proyectos, intentamos implementar allí proyectos y bueno, luego eso también me ha llevado pues un poco al estudio de los cines africanos en los que me he especializado en los últimos años. José Antonio Jiménez de las Heras, ya nos están corriendo de aquí. Muchas gracias, ojalá esto sea ocasión para conocer también tu obra, tu producción, aparte de los conocimientos que compartes con los estudiantes. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. A los jóvenes que hacen posible que esto salga y a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima misma hora y mismo lugar.